Muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Da gusto ver la sala llena. Estoy seguro que es gracias a la excepcionalidad de nuestra conferenciante, pero como presidente de la agrupación Cabeza de Vaca y de lo que somos, geografía, exploración, viajes y sobre todo de intentar poner en valor la maravillosa historia de nuestro país y las gestas de tantos y tantos y tantos marinos y otros grandes aventureros, pues insisto, gracias de corazón por estar con nosotros. Y les decía que tenemos a una mujer excepcional aquí a nuestro lado. Asunción Sordo es muy especial, pero es muy especial por encima de todo como persona. Yo no paro de aprender de ella y ustedes se van a dar cuenta no solamente del enorme bagaje cultural que tiene, sino de es que respira buena persona por los cuatro costados, y eso es una cosa que de verdad que en estos tiempos no anda muy al uso, ¿no? Asun ha sido de todo, ella es inspectora del Cuerpo Nacional de Policía y de hecho formó parte de la primera de las promociones de mujeres, ¿no? Allá por, no digo la fecha, que empezamos con las edades, queda con lo que es la primera promoción, ¿no? Y no estuvo precisamente en destinos poco importantes, sino de muy gran responsabilidad. Estuvo en la Casa Real, estuvo también en Presidencia del Gobierno o en la Brigada de Información Especializada en materia de delitos de terrorismo. Y también fue jefa de la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección especializada en atención a víctimas de la violencia de género. El tema social es muy importante, no solamente en su currículum, sino en sus preocupaciones personales, ¿no? Es licenciada en Derecho, otra cosa que nos une, y ese compromiso que tiene no solamente con los temas, sino también con la formación en sí misma, con la sensibilización en temas tan variados como puede ser la extranjería, como puede ser la violencia de género, la conciliación, los derechos humanos, la hacen sencillamente una divulgadora absolutamente fuera de serie, ¿no? Mezclado con su experiencia policial y con su experiencia jurídica, pues no les voy a hacer la lista de las jornadas, conferencias, simposios, seminarios en los que he estado presente, porque son interminables, ¿no? También todos los medios de comunicación, Televisión Española, Telecinco, Antena 3, todos han echado mano de ella para intentar levantar un poquito el nivel cultural de esos medios. Y hoy día es la coordinadora de los voluntarios culturales de CEATE en el Museo Naval, donde no solamente imparte lecciones magistrales, coordina las visitas, las lleva a cabo. Si hay alguno aquí, y espero que no haya ido al museo, desde luego le ponemos falta, y tiene exactamente 15 días para visitar el museo. Quizás nos podemos extender hasta Navidad, pero la próxima vez que venga, y va a venir, pasaremos lista de quienes han pasado y sabemos quiénes son. Ha estado también en otros programas que desarrollamos, algunos de ellos por la Comunidad de Madrid, pero lo que me importa de verdad es ese profundo conocimiento de la historia y su estilo, el estilo que ella misma tiene, ¿no? Que es un estilo que a mí me parece uno de los grandes activos. ¿Por qué? Porque la apasiona nuestra historia, que es algo que nosotros mismos en la agrupación que presido pues queremos aportar nuestro granito de arena, ¿no? ¿Y de qué nos va a hablar hoy? A ver, todos conocemos a los grandes de nuestra historia, ¿no? Y decía que uno de los grandes objetivos que tenemos es insistir en que hay que poner en relieve no solamente a los Cabeza de Vaca, no solamente a los que todos tenemos en mente, sino a muchos otros que han sido claves en un momento de la historia y cuyas gestas y cuyas grandes consecuciones pues no son tan conocidas, ¿no? Uno de ellos es Francisco de Morelle de la Rúa. Con esos apellidos era difícil que no fuera gallego, es evidente que era así y que por lo tanto ya tenía un plus de aventurero y de navegante, ¿no? Nace en Coruña, en un pueblo cerca de Coruña, en San Adrián de Corme,
y nace en 1750 y muere en 1820, por lo que es uno de los grandes de la época de la Ilustración. De hecho, hay muchas personas que lo comparan con otros más conocidos, curiosamente siempre extranjeros, siempre conocemos a los extranjeros, como Cook, como Banville, como Perrault, o en el caso español, evidentemente, como Malespina, con el que tuvo de hecho una relación. ¿Dónde tuvo sus actividades fundamentales? Pues un poco por todo lo que es el Pacífico Norte, ¿no? Desde bases en México, en San Blas, pero también por las Islas Filipinas, por Tonga, de hecho descubrió las Islas Balboa, o luego también por las Islas Salomón e incluso en Cantón, en China. Todo eso nos va a hablar evidentemente eso mucho mejor que yo, ¿no? Hay dos expediciones en el 75, en 1775 y 1779, que son un poco las que quizás sean las más conocidas en las que participa, ¿no? No son expediciones que lleven su nombre, porque llevan el nombre de otros dos grandes, en el caso de la de 1775, en el caso de Zeta, y en el caso de la del 79, en el caso de Arteaga, ¿no? Él colabora, Morell colabora fundamentalmente con De la Cuadra, con Francisco de la Bodega y Cuadra, al que acompaña como piloto en las naves, incluso estuvo a punto de navegar al frente de una de ellas, y con las que cumple también otra función, que es por la que, como muchos otros, un ejemplo también sería el caso de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, son grandísimos escritores y cronistas. Y eso que escriben se convierte en algo que trasciende también a sus propias navegaciones, ¿no? En el caso de Álvaro Núñez, pues mucha gente se sorprende cuando era un gran botánico, y hay libros suyos que se siguen estudiando en Estados Unidos en estos momentos. O en el caso de Morell, saber que, de hecho, Cook no solamente ejerció, sino también pirateó las obras de Morell y sus notas a la hora de preparar sus viajes en el Pacífico Norte. Con Arteaga y la del 79 fue más hacia Alaska, hacia también de British Columbia, luego Vancouver, y de hecho ahí hay una cosa que siempre me gusta recordar, ¿no? Que es, igual que hablamos de estos libros o del hecho de ser cronistas, de envergadura, repasemos algunas veces la geografía internacional, ¿no? Porque nos sorprendería ver cómo en un lugar tan lejano de nuestras costas como es Vancouver, hay una serie de islas, como pueden ser las Islas Discovery, que llevan nombres españoles. Tenemos una isla que se llama Cortés, otra isla que se llama Ulloa, otra isla que se llama La Cuadra y otra isla que se llama Morell. Es decir, que allí en los confines del norte del Pacífico, de la misma forma que podríamos hablar en el sur de Torres y de tantos otros, pues hemos estado nosotros. Y dicho esto, pues les dejo con Asunción, que ya digo, me va a explicar muchísimo mejor que yo, muchísimo más apasionadamente que yo, y va a ser una delicia llegar a conocer un poquito mejor a Morell a través de sus palabras. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias por todas estas palabras que me has dedicado, y muchísimas gracias al Ateneo por cedernos esta bonita sala de Pérez Galdós y poder estar aquí reunidos todos en torno a la figura. Yo lo siento, me tengo que poner de pie porque es que sentada no puedo estar. Y reunirnos en torno a la figura de ese grandísimo marino español, que lo tenemos en pantalla, llamado Francisco Antonio Mourelle de la Rúa. Aunque don Pío Cabanillas ya prácticamente me ha dicho toda la conferencia, me lo ha resumido, es que yo estaba toda nerviosa, pero bueno, tengo que dar las gracias a todos ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. También agradecer a todos mis compañeros voluntarios culturales del Museo Naval que han tenido bien acompañarme, al presidente de CEATE, don Gonzalo Berzosa, que está aquí también, al almirante Rodríguez Garaz. Don Gonzalo, almirante, muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir, y muy especialmente tengo que dar las gracias a mi querido almirante
director del Instituto de Historia y Cultura Naval, don Enrique Torres Piñeiro. ¿Por qué? Porque él ha puesto toda su confianza en mí. Yo no sé qué habrá visto para que confíe en mí, pero bueno, vamos allá, esperemos no defraudar. Dicho todo esto, y ya el resto de gracias a todo el resto de gente que están ustedes aquí, amigos, conocidos, en fin. Vamos a comenzar con esta conferencia dedicada a este protagonista de hoy, Francisco Antonio Mourelle de la Rúa. Fue un gran marino español que navegó por las costas occidentales de América tratando de buscar ese mítico paso del noroeste que debía comunicar por el norte los dos océanos, Atlántico y Pacífico. En la imagen le vemos vistiendo uniforme de jefe de escuadra. Don Amancio Landín Carrasco dice de él: a los 45 años, el balance como navegante de este gran marino era el siguiente: 19 grandes viajes, de los cuales 6 de más de un año de duración y 3 de viajes por el Pacífico, descubrimientos por el Pacífico. Todo esto, señoras y señores, hacen un total de 4.950 días en la mar. Es decir, traducido, en 13 años y medio sobre las olas. Don Francisco Antonio Mourelle de la Rúa fue un gran marino de la Ilustración que regó de nombres españoles las tierras del mundo. Todavía hoy podemos observar y contemplar la presencia y sentir la presencia española en la costa occidental de Norteamérica, en aquellos lugares, bahías, puertos y ciudades con nombres españoles. La vida de este gran marino la podemos sintetizar o dividir en 3 partes: el personaje, segundo, viajes y tercero, guerra. Vamos a comenzar conociendo mejor al personaje. Don Francisco Antonio Mourelle de la Rúa nace el 17 de julio de 1750 en Corme, La Coruña. Lo pueden ustedes ver, Corme y la casa natal de Mourelle de la Rúa. Aquí la tenemos, lo más destacado, el escudo de la parte superior. Era el cuarto de los 5 hijos habidos en el matrimonio formado por don Antonio Mourelle y doña Andrea de la Rúa. Desde muy pequeñito sintió la llamada del mar, pero la familia no reunía requisitos suficientes, recursos, mejor dicho, suficientes para poder llevarle a la Academia de Caballeros Guardia Marina de Cádiz. Academia que fue fundada por José Patiño y Rosales en 1717. Y entre los distintos requisitos que se solicitaban a los aspirantes estaban tener entre 14 y 18 años de edad, pertenecer a la nobleza o hidalguía y demostrarlo, cosa que no podían demostrarlos la familia de Mourelle. Por ello, Mourelle ingresó en la Academia de Pilotos del Ferrol. Aquí lo estamos viendo. Ingresa en el año 1763. Con 13 añitos. Por tanto, no podía ir a la Academia de Cádiz, evidentemente. Las prácticas las lleva a cabo entre marzo y noviembre del año 65. Y en el año 68 recibe el título de piloto. En su expediente podemos leer muchas cosas, vamos a decir alguna. Domina la construcción, el cuadrante de reducción, la trigonometría plana y sus diversas aplicaciones, así como la esfera terráquea, etc. La imagen que vamos a ver a continuación es un bonito instrumento náutico, aquí lo vemos, sextante, que perteneció a Mourelle de la Rúa. Hasta aquí la primera parte. Vamos a comenzar con la segunda, la más extensa. Los viajes. El primer viaje que lleva a cabo Mourelle de la Rúa lo hace en 1769 al 70. ¿Para qué? Para trasladar tropas hasta Puerto Rico. Aquí está, Puerto Rico.
en un buque fletado, por ahí hay un móvil que está sonando, en un buque fletado, es que la costumbre del museo, en un buque fletado por la Real Hacienda. En el año 71, una vez que ingresa ya en la Armada, embarca en la fragata Catalina, y en diciembre del año 72 embarca como segundo piloto en la corbeta Dolores para dirigirse ¿a dónde? A la isla de Trinidad, que lo estamos viendo, isla de Trinidad, y cuenca del Orinoco. Este viaje, como pueden ver, duró 17 meses. Seguidamente, en el año 73, nuevo viaje, en esta ocasión para dirigirse a las Antillas. Primeramente, atracan en Puerto Rico, de ahí a La Habana, y de La Habana continúan Singladura hasta Veracruz, en México. Este viaje duró 14 meses. Vamos a hablar ahora de esos 3 grandes viajes de descubrimiento. Para ello nos vamos a situar en el año 1775. Cuando nuestro protagonista es destinado a primeros de año como primer piloto al puerto de San Blas de Nayarit, en México. San Blas, importante el puerto de San Blas. En el año 75 también tiene lugar, como digo, este primer viaje de descubrimiento, que va a ser el punto de arranque de los reconocimientos hidrográficos españoles en la Alta California y Nueva Galicia. La derrota de la Alta California, 1775. Se hacía necesario conocer y tomar posesión de todas las costas occidentales de Norteamérica hasta las frías aguas de Alaska, donde ya Rusia había empezado a traficar. El conde Lafay, embajador de España en Rusia, se hizo con un plano de las costas de Alaska y le comunicó al secretario de Estado, lo que es ministro, le comunicó al secretario de Estado Grimaldi que Rusia desde el año 1764 ya estaba enviando expediciones desde Arcángel y península de Kamchatka hasta las costas de Alaska, situándose hacia los 64 grados de latitud, y además exigiendo a los indios un tributo en pieles para la emperatriz Catalina II. Ante estos acontecimientos ocurre que la corona española lo que quería era evitar que Rusia terminara dominando toda la costa de Norteamérica, noroccidental americana. Y para ello, el virrey, esto es un punto, y para ello el virrey de la zona, del virreinato de Nueva España, don Antonio de Bucareli, ordenó preparar una expedición. Esta expedición era una expedición científica, hidrográfica y de reconocimiento, también con una misión importante: llegar hasta la máxima latitud posible de Alaska y además cartografiar, de ahí la inmensa cartografía que dispone el Museo Naval. Perdón por la injerencia que acabo de hacer. Entonces, cartografiar todas las costas, ¿no?, y todos los lugares que descubrieran y visitaran. Y por otra parte, llegar hasta las frías aguas de Alaska, pero sobre todo localizar a los comerciantes de pieles rusos para de esta forma reafirmar la presencia española en las costas noroccidentales americanas. La expedición va a estar mandada por el teniente de navío don Bruno de Ezeta, que lo estamos viendo. Y también en esta expedición, Mourelle de la Rúa va a conocer a otro marino, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. A partir de ese momento ambos van a navegar en equipo. Pero antes de seguir hablando de la expedición, vamos a recordar a algunos de los grandes navegantes y descubridores que también trataron de buscar ese paso por el norte de unión de los dos océanos, lo mismo que lo hiciera Magallanes por el sur. Vamos a
comenzar en el año 1498. ¿Con quién? Con Juan Caboto, aquí lo tenemos, Juan Caboto. 1525, Esteban Gómez, que llegó hasta la provincia canadiense de Nueva Escocia. Año siguiente, 1526, Vázquez Aillón, por toda la costa este de Norteamérica, llegó hasta Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, fundó la ciudad de San Miguel de Guadalupe y denominó a estas tierras Tierra de Chicoria. Otro grande, Grijalva, y ya llegamos al año 1535 con el grandísimo Hernán Cortés. Y vamos a terminar con otro grande, Rodríguez Cabrillo, 1542. Cabrillo lo hace por la costa oeste, desde California, exploró desde California hasta el norte. Bueno, ustedes se preguntarán, o nos preguntaremos, si solamente fuimos los españoles, ¿verdad? Pues no, también fueron otros posteriormente. Francis Drake, pero mucho más tarde, 1577. Por tanto, los españoles fuimos los primeros. Bien, y ahora vamos a continuar. Ahora vamos a continuar con la expedición. A ver, que no me olvide. La conforman 3 naves. Voy a pasar a la página 4, que empieza esto. No, página 4, no, página 5. 3 naves. La conforman 3 naves que vamos a ver ahora mismo, que son Santiago, San Carlos y Sonora. San Carlos, Santiago, al mando del teniente de navío don Bruno de Zeta, llevando de segundo a Juan Pérez. San Carlos, al mando del teniente de navío Manrique. Y Sonora, al mando del teniente de navío Ayala. Señoras y señores, estas naves eran pequeñísimas, pero muy pequeñas. La eslora de estas naves alcanzaba alrededor, la más pequeña, la Sonora, podría alcanzar los 16, 17 metros de eslora. ¿Ustedes se imaginan a estos valientes hombres que se atrevieron a navegar en unos barcos que hoy nos resultan ridículos por su tamaño y se adentraron en la inmensidad de los océanos? Hemos de estar orgullosos de estos valientes hombres y, por supuesto, de nuestra historia, que es la que ellos nos han dejado. Bien, la singladura de esta expedición parte del puerto de San Blas de Nayarit, el 16 de marzo de 1775. Una vez que parte la expedición, a los 3 días, Manrique se pone enfermo y entonces el teniente de navío Ayala se hace cargo de la San Carlos y regresan a Monterrey, a San Blas, perdón, regresan a San Blas. ¿Para qué? Para tratar la enfermedad de Manrique. Entonces la Sonora pasa a ser mandada por el teniente de fragata don Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. Nos quedan solo 2 naves pequeñísimas. Continúan su singladura hacia el norte y llegan a unas tierras que bautizan con el nombre de Puerto de la Santísima Trinidad. Vamos a ver la singladura. Aquí lo verán mejor. Puerto de la Santísima Trinidad. Han conseguido llegar a los 41 grados de latitud. Desembarcan, tienen relación con los Quinol, muy agresivos, tan agresivos que asesinaron a 7 marineros. Y además trataron de tomar la Sonora, cosa que no consiguieron. Bien, en memoria de estos 7 marinos asesinados, se pone al lugar el nombre de Punta de los Mártires. Las 2 naves continúan su singladura más al norte y llegan, Ezeta, al mando de la Santiago. A partir de este momento se separan, pero antes han llegado al puerto de Bucareli, que lo verán ustedes en pantalla, puerto de Bucareli, a los 47 grados de latitud.
Aquí también entran en contacto con los nativos y toman posesión de estas tierras, para lo cual descienden el Zeta, el Pater y el cirujano. Fueron los primeros no indios que pusieron sus pies en lo que hoy conocemos como el estado de Washington. Fuimos los primeros, siempre. Bien, a partir de ese momento, el Zeta es cuando ya se separan las dos naves. El Zeta regresa el 31 de julio, el 1 de julio regresa ya a Monterrey. Nos queda solo la Sonora, la más pequeñita, la Sonora. Por tanto, Bodega y Cuadra y Mourelle de la Rúa se van a convertir en los auténticos protagonistas de la expedición. Continúan Singladura hacia el norte y llegan hasta un lugar que bautizan con el nombre de Puerto de los Remedios. Han llegado a los 58 grados de latitud norte. Conviene señalar que nunca antes ningún europeo había llegado hasta los 58 grados de latitud norte. Volvemos a ser los primeros. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos esa manía, ¿no? De ser siempre los primeros. Bueno, continúan el 14 de agosto, ven un monte nevado que le ponen de nombre Monte Jacinto. Y de aquí que 3 años más tarde, el inglés James Cook, perdón por mi inglés, que como no hablo inglés lo habré pronunciado fatal, pero bueno, ya me entienden. Y el inglés James Cook le cambió el nombre y le puso otro. Continúan su singladura y más tarde llegan hasta una isla, lo estarán viendo aquí, sí, hasta una isla que bautizan con el nombre de San Carlos y también el Cabo de San Vicente. Aquí tienen contacto con los Umiak. Vamos a verlos. Aquí están, esquimales, una raza esquimal. Tienen contacto con los Umiak, hay que decir que prácticamente toda la tripulación estaba enferma, y entonces Mourelle, ahí ya inician el regreso, y Mourelle escribe: las miserias que padecían los enfermos por falta de alimentos propios, compadecía el corazón más duro, triste. También deja constancia de todos los lugares en los que desembarcaron, tomaron posesión de las tierras, de todas las tierras que descubrieron, visitaron, y además bautizaron con topónimos españoles. Mourelle cartografió la rada de Bucareli, pero no la terminó. La terminó posteriormente Jacinto Caamaño en 1792. Ya de regreso, han dejado Bucareli, los Remedios, ya de regreso fondean en una bahía que ponen de nombre Bahía Bodega, en honor, evidentemente, de Francisco de la Bodega y Cuadra, al igual que Bucareli en honor del virrey de Nueva España, Antonio de Bucareli. Bien, el 7 de octubre han arribado al puerto de Monterrey, lo están viendo abajo, puerto de Monterrey. Llegan todos enfermos, excepto 2 marineros, Mourelle y Bodega también. Una vez que se recuperan, continúan la singladura para exponerle al virrey de Nueva España y al propio rey los logros de su expedición. Continúan la singladura, por tanto, llegando a San Blas de Nayarit el 20 de noviembre, dando por finalizada la expedición después de 9 meses, 9 largos meses. Mourelle, después de cada viaje, lo que hace es escribir en su diario, tiene un diario, y escribe de forma pormenorizada todo el viaje. Habla de costumbres, organización, culturas, religiones de los distintos grupos indígenas, geografía, flora, fauna, etc. En la bitácora de a bordo deja constancia pormenorizada de todo el viaje y además deja señaladas con suma exactitud las coordenadas de todos los lugares que descubrieron
y bautizaron, y visitaron, perdón. Este importante diario de Mourelle posteriormente cayó en manos de otros navegantes extranjeros, entre ellos James Cook, que lo utilizó para su viaje de 1776. Y resulta un tanto peculiar que toda esta gran documentación, importantísima documentación de Mourelle de la Rúa, cayera también en manos de un escritor inglés, Barrington, que lo publicó en inglés en Inglaterra en 1781. Es sumamente decepcionante y muy desagradable y triste, sobre todo, que se conozca mucho mejor el viaje de James Cook a Estados Unidos, Canadá y Alaska, cuando el éxito debía recaer en Mourelle de la Rúa y en sus jefes, Ezeta, Bodega y Juan Pérez. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que descubrieron, visitaron estas costas y además recorrieron muchísima más extensión de costas. Finalizado el viaje, Mourelle de la Rúa asciende a alférez de fragata. Antes del segundo viaje, él lleva a cabo un nuevo viaje, en esta ocasión 1776, ¿a dónde le lleva? Lleva abastecimientos a la prisión y al presidio y misión de San Diego, en California. Y ahora ya vamos con el segundo viaje. El segundo viaje, 1779. Lo conforman dos naves. La Princesa, vamos a ver, más conocida también, bueno, se la conoce también como Nuestra Señora del Rosario. Y la Favorita, no tengo imagen, Nuestra Señora de los Remedios. En esta ocasión, nuestro protagonista va a viajar ¿con quién? Con el teniente de navío Ignacio de Arteaga. Él va de segundo. ¿Con quién va de segundo? Con nuestro anterior marino que hemos visto, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. Que Francisco de la Bodega y Cuadra ya había ascendido a teniente de navío y manda la Favorita. Con Arteaga va de segundo Quirós y Miranda y de cirujano Juan García. Con la Favorita va de segundo Mourelle de la Rúa, de piloto Cañizares y de cirujano Núñez Esquivel. Bien, la misión que tiene esta expedición es, por supuesto, como la anterior, llegar hasta la mayor latitud posible en Alaska, localizar el paso de comunicación y localizar también a James Cook, que había hecho un viaje con anterioridad. Esta expedición contaba con suministros para 15 meses y una fe infatigable. Se suben a la expedición 3 sacerdotes mexicanos y peruanos, franciscanos mexicanos y peruanos. La singladura de la expedición, bueno, aparte de que iba con una tripulación de ilustrados, no en esta, era la otra, pero como he olvidado decirlo, me acuerdo ahora, se lo digo ahora, ya está. En la primera expedición, que olvidé decírselo y es importantísimo, pues iba con una tripulación de ilustrados en conocimientos de botánica, es que me olvidé decírselo en la anterior, botánica, antropología, humanidades, dibujo, etc. Y en esta segunda expedición, como digo, parten de San Blas de Nayarit. El 11 de, esta es la expedición Alaska, aquí está la singladura, parten de San Blas de Nayarit el 11 de febrero del 79. El 3 de mayo han arribado al puerto de Bucareli. Para ello han capeado 2 temporales. También entran en contacto con los nativos. Esto el 3 de mayo. El 13 de mayo, fiesta de la Ascensión, se celebra en el suelo de Alaska por primera vez una misa católica. El comandante de la expedición, Arteaga, refiere la ceremonia de la misa de esta manera.
ayudado por mi segundo capitán de la Favorita y los oficiales de ambas naves, se trasladó a la Virgen del Rosario con suma reverencia hasta un altar, bajo una carpa que previamente había ordenado preparar. La misa fue oficiada y cantada por los 3 monjes franciscanos. A esta misa se unen unos 60 indígenas, que todos ellos parecía que tenían una gran devoción, pero no, lo que tenían era admiración. ¿Y por qué? Pues porque nunca habían visto una cosa parecida, estaban admirados de la ceremonia, del colorido, no lo habían visto nunca. Finalizada la ceremonia, se traslada a la Virgen por los capitanes y oficiales hasta la cima de un monte para que fuera vista desde la bahía. Se le dan los saludos de salva desde los navíos y fusilería desde tierra. En Bucareli permanece la expedición durante 58 días, del 3 de mayo al 1 de julio. El 18 de mayo, Mourelle de la Rúa lleva a cabo una misión de reconocimiento y exploración de toda la zona. Lo hacen en 2 lanchas, acompañado por los pilotos Camacho, Pantoja y Bautista, y por el cirujano Juan García. Esta misión dura 25 días, al cabo de los cuales han terminado la expedición y registraron numerosos lugares, accidentes, que bautizaron con topónimos españoles que, por cierto, se siguen conservando todavía parcialmente en la cartografía actual. Descubren, por ejemplo, Cabo de San Elías, San Bartolomé, Puerto de Santiago, la Asunción, Mayoral de la Marina Real, Estrecho, Canales de Portillo, otros más que no recuerdo, numerosas islas. San Fernando, Santa Rita, San Juan Bautista, de Zeta, Mourelle, de la Madre de Dios y otras más que no recuerdo. También descubren y bautizan la bahía de San Alberto, el Golfo de Esquivel, entre otros. Los españoles quedaron sumamente sorprendidos de ver cómo los nativos, en 2 ocasiones al menos, les vieron cambiar a niños de muy cortita edad y, por desgracia, los menos favorecidos en hermosura, pobrecitos míos, angelitos. Los cambiaban ¿por qué? Por ropa y por hierro. Los españoles colaboran con ellos en sus trabajos de artesanía, agricultura, se bautizaron niños, se les prestó asistencia sanitaria. Y como aquí pasan mucho tiempo, el mes de junio, también lo pasan aquí, ¿qué ocurre en España durante el mes de junio del 79? Pues que el rey Carlos III se ve obligado a declarar la guerra a Inglaterra el 21 de junio de 1779. Estamos hablando, señoras y señores, de la importantísima aportación que España hizo a la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, sin la cual no se hubieran podido independizar, dicho no por mí, sino por Washington. Bien, terminada su estancia de 58 días en Bucareli, parten de Bucareli el 1 de julio. El 17 de julio han llegado a una zona que bautizan, si no recuerdo mal, como Cabo de San Elías. A ver, Bucareli, Cabo de San Elías, sí. Que Mourelle lo sitúa en los 59 grados de latitud. Unos días más tarde, el 22 de julio, arriban a un lugar, unas tierras que bautizan con el nombre de Puerto Santiago, al norte del todo, lo dirán. Puerto Santiago. Puerto Santiago, lo ponen este nombre en honor de ¿quién? Del patrón de España, Santiago Apóstol, que celebramos el 25 de julio, ¿verdad? Bien, hay que decir que el título de propiedad de Puerto Santiago era importantísimo para España, años más tarde. ¿Y por qué? Porque España lo va a utilizar como la base de legaciones sobre la soberanía de España en todo el Pacífico Norte hasta los 61 grados de latitud, punto septentrional más alto al que llegaron
los españoles. Después de Puerto Santiago arribaron a una isla, Isla de la Magdalena. Aquí la vemos. Conviene señalar que después de medio año de navegación han conseguido llegar al techo de Alaska, bóveda del Pacífico Norte. Siguen su singladura y pasan a explorar la zona de la península de Kenai. Península de Kenai. Aquí también entran en contacto con los esquimales. Ellos querían llegar ¿hasta dónde? Hasta Siberia, pero las violentas tempestades se lo impidieron. Y finalmente deciden regresar. Y regresan, comienza el regreso el 8 de agosto. En septiembre atracan en San Francisco, donde se enteran de la guerra de España contra Inglaterra. Y el 30 de octubre han llegado finalmente al puerto de San Blas de Nayarit, después de 9 meses de navegación, poniendo fin a la expedición. Como es habitual, Mourelle de la Rúa escribe en su diario, dejando una descripción pormenorizada, detalladísima de todo el viaje, junto con un mapa. Fíjate aquí que posteriormente la Pérouse se hizo con una copia de este mapa, que lo publica en Inglaterra más tarde, en 1798. Decir también que, si bien es cierto que los españoles no eran dados a publicitar y dar a conocer todos sus viajes y expediciones, no es menos cierto que este viaje de 1779 fue conocido ampliamente, lo divulgaron con amplitud. Y aquí termina el segundo gran viaje de descubrimientos. Y ahora vamos a pasar al tercer viaje. Como soy miope, lo tengo que meter encima del papel, si no es que no lo veo. Es más que nada para no perder el ritmo, porque me lo sé de memoria, pero en fin. Vamos a ver. Aquí está. Él asciende, sí, a capitán, a alférez de navío. Tercer viaje. Este viaje iba a ser de Acapulco a Manila. 2 naves. La Princesa, que ya la hemos visto anteriormente, al mando otra vez de Bruno de Zeta. Va a viajar nuevamente con Bruno de Zeta. Y en esta ocasión les acompaña la nao San José. La misión de este viaje, ¿qué era? Llevar caudales, tropas y pólvora a Filipinas. Parte la expedición en marzo de 1780 y cuando recalan allá en las Islas Marianas, vamos a ponerlo aquí. Aquí vemos Islas Marianas. ¿Lo ven ustedes? Las Islas Marianas. No sé si en el siguiente lo verán mejor. No. Bueno, cuando recalan en las Islas Marianas, Sanataján, Sarigán, Samar, etcétera, y otras muchas más, llegados ya al estrecho de San Bernardino, entre la isla de Luzón, al sur de la isla de Luzón y la de Samar, ahí se verá aquí, ahí vemos Luzón, Manila y Samar un poquito más abajo. Cuando llegan al estrecho de San Bernardino, Mourelle escribe: observé la revolución de impetuosas corrientes que, estrechadas en angostos canales, formaban un hervidero con direcciones opuestas y cuyo bramido añadía a su violencia un nuevo respeto. Dios mío, navegar por esos mares de Dios y con esas naves tan pequeñas, porque si fuera la Juan Carlos I, ¿verdad?, que mide más de 230 metros de eslora, bueno, pero con esas navecitas, angelitos míos, de verdad hay que estar orgullosos de estos valientes hombres, lo que nos han dejado para poder disfrutar. Bien, llegan por fin a Manila el 22 de junio. Y Mourelle tenía unos deberes, tenía que hacer una misión, entre ellas que era, pues,
cartografiar, levantar un plano del puerto de Cavite, pero además hacer un estudio de toda la defensa de la zona en previsión de posibles futuros desembarcos enemigos. El gobernador de Filipinas, en el mes de septiembre, le encarga a Murelle una misión secreta y el mando de la princesa. ¿Para qué? Para llevar al virrey de Nueva España una documentación reservada. Murelle parte el 20 de noviembre de 1780 de Sisirán, zona oriental de la isla de Luzón. Pero esta época no era la mejor para navegar por esa parte del globo. ¿Por qué? Por la ausencia de vientos favorables. Entonces Murelle busca nuevas rutas y se decantó por la ruta de los galeones de Manila, desde Manila a Acapulco. Y una vez que se adentra en aguas más meridionales, va descubriendo numerosas islas en la zona de las Islas Salomón, que creo que las verán ustedes por aquí, si no en la siguiente, ahí lo podremos ver en una otra imagen, por las Islas Salomón, Ermitaño, etc. Y descubre numerosísimas islas que, como no las leo, pues me haré un vamos a ver. Numerosas islas como San Francisco, San José, San Gabriel, San Rafael, Santa Rita, San Cristóbal, San Blas, bueno, numerosas. Mabar, Magua, Tabar, Oisimberi, etc. La singladura continúa y en el mes de enero, a finales de enero, Murelle tiene que acortar raciones. 3 onzas menos. Pero esto no era lo peor. Lo más triste y lo peor era la escasez de agua. No tenían agua. No obstante, y a pesar de, continúan su singladura por las islas Palau, Carolinas, Yat, etc. Y en febrero arribaron a una isla llamada Late. Los nativos de esta isla se quedaron sumamente sorprendidos. ¿Por qué? Pues porque fueron los primeros hombres blancos que vieron en su vida. Por tanto, fuimos los primeros. Bien, señoras y señores, hay que decir que el viaje medular de don Juan Francisco Antonio Murelle de la Rúa fue sin lugar a dudas el que dio lugar al descubrimiento en el archipiélago de Tonga a las Islas Babau. A ver si vemos aquí Tonga, yo creo que en la siguiente, aquí vemos archipiélago de Tonga, lo ven ustedes, archipiélago de Tonga, Islas Babau, que las vemos a continuación. En las Islas Babau permaneció un mes, Murelle permanece un mes. Estas islas eran muy ricas en producción de plátanos, cocales, toronjas, muchas palomas, periquitos de muchos colores, etc. Y los españoles pues contribuyen con ellos, dejándoles frijoles, maíz, semilla de pimiento, arroz, entre otras cosas. Uno de los reyezuelos de una de las islas entabló mucha amistad con Murelle, hasta el punto de que le ofreció su propia hija, que Murelle muy cortésmente rechazó. A partir de aquí vamos a ver una serie de imágenes para hacernos una idea de lo agradable de estos nativos de las islas de Babau. Vemos primero mariscadoras de, esto nos lo presenta el Museo de América, lo vemos aquí, mariscadoras de Babau, la siguiente al lado, belleza de Babau, Museo Naval, un árbol gigante de Tonga y un catamarán tongueño. Siguiente imagen, una calia del gran Rafael Monleón. En el Museo Naval tenemos muchos, barcos iba a decir, bueno, también algunos. Tenemos muchos cuadros de don Rafael Monleón, algunos impresionantemente bonitos, espectaculares, una pieza importante de él, el de las guerras cantonales. Siguiente, pescadores del archipiélago de Tonga. Siguiente imagen,
Aquí vemos el contrapunto. Unas mujeres tongueñas luchando, peleando y al lado bailando. Siguiente imagen, creo que es una aguada, sí, la aguada de otro grande, Fernando Bram Vila. Y a continuación podemos ver un baile de mujeres de Babau, Museo de América, Ravenet. Y la última imagen que vamos a ver, también de Ravenet, es del Museo Naval, diversiones caseras de mujeres de Babau. Al finalizar su estancia en Babau, Mourelle hace una comparativa entre las gentes tan agradables de las islas de Babau frente a aquellos indios toscos, taciturnos y un tanto desagradables, dice Mourelle, de los indios de América, de Norteamérica, en sus viajes de 75 y 79. Bien, aquí finaliza ya, bueno, una vez que salen de Babau, salen en marzo y finalmente llegan a San Blas de Nayarit el 27 de septiembre, poniendo fin a la expedición después de 11 meses de navegación. Mourelle solamente ha perdido a 2 hombres en toda la sembradura, nada más 2. Mourelle, como es habitual, escribe en su diario y deja de forma pormenorizada una descripción totalmente detallada de todo el viaje, anotando, sobre todo, pues, anotando apuntes náuticos, coordenadas, descripciones geográficas y etnográficas también de las distintas tribus de las distintas Indias, lugares donde ha visitado, y también deja una descripción detalladísima de todos los lugares que descubrió y visitó, tanto al norte de Nueva Guinea, Nueva Irlanda y Salomón, así como en el archipiélago de Tonga y de Samoa, coordenadas perfectas y detalladas. Este viaje no se pensó para descubrir nuevas zonas, no. Simplemente era un viaje para llevar una documentación reservada al virrey de Nueva España. Por tanto, toda la documentación cartográfica y geográfica fue impensada y además causal. Por ello podemos considerar que Mourelle de la Rúa fue el último descubridor de aquel océano, porque los siguientes que hicieron viajes semejantes fueron de menor importancia y tan fortuitos como el suyo. Una copia del diario de Mourelle se conserva en la Biblioteca Nacional de Canadá y algunos historiadores han manifestado que este importante diario de Mourelle es similar al de Lapérouse, Cook o Malespina. Finaliza aquí el viaje, el tercer y más grande y más importante viaje de descubrimiento de Mourelle. Mourelle aquí, me parece, sí. Después de este viaje, Mourelle hace 3 viajes al puerto chino de Cantón, 1786 y 87. Y en el año 1790 es nombrado secretario del virrey de Nueva España. Había ascendido a teniente de fragata. En el año 92 deja el puesto de secretario del virrey, regresa a España y asciende a teniente de navío. Hasta aquí, señoras y señores, el tema de viajes. Vamos a hablar ahora un momento del tema de guerra. Desde el año 93 al 96 lleva a cabo numerosas acciones de guerra de armas, sobre todo con la escuadra de Lángara. Febrero del 97, en la batalla del Cabo de San Vicente, tiene que tomar el mando del conde de Regla
¿Por qué? Porque todos sus superiores habían sido muertos o heridos. Salió bastante airoso de este aciago combate. También en el año 97, al mando de las cañoneras de Gibraltar, con 7 cañoneras, se enfrentó al enemigo inglés, que con una inferioridad de fuerzas, Mourelle tenía una inferioridad de fuerzas. ¿Por qué? Porque los ingleses iban protegidos por 3 fragatas. A pesar de esto, Mourelle apresó un buque corsario inglés. Posteriormente, participó en 40 combates con las cañoneras de Gibraltar, del apostadero de Gibraltar, de los cuales 24 bajo su mando directo. Apresó y hundió numerosos barcos ingleses y recuperó otros que nos habían apresado los ingleses. Recuperó una fragata mercante que habían apresado los ingleses. Y en el año 1799, obtuvo una gran victoria frente a los ingleses, también con inferioridad de fuerzas. En este combate, Mourelle hundió una cañonera inglesa, salvando a toda la tripulación, y además apresó una fragata, 2 bergantines y una cañonera, y 120 prisioneros. Asciende a capitán de fragata. Bien. Don Ignacio de Arteaga, don Bruno de Zeta, le escribe una carta a José de Mazarredo. Estoy en hora, ¿verdad? Almirante, estoy en hora. Bueno, ya estoy casi terminando. Nos queda poquito, pero es que hay que terminar. Bien, Bruno de Zeta le escribe una carta a José de Mazarredo. Bruno de Zeta estaba al mando del apostadero de La Habana. Le escribe una carta a José de Mazarredo poniendo en valor todo lo que era Mourelle. Y entre otras cosas le dice que había participado en 40 ataques, 40 combates frente a las tropas anglosajonas, y de estos 14 de mayor nota, es decir, batiéndose con 10-12 cañones frente al enemigo que estaba atacando con 500, y termina diciendo que los éxitos de Mourelle son superabundantes. En 1803 es nombrado fiscal de guerra del apostadero de Algeciras, y en 1806 toma el mando del apostadero de Málaga. Aquí, al mando del Glorioso, guió 27 mercantes hasta el Virreinato de La Plata para ayudar al virrey don Santiago Liniers a la expulsión de los ingleses. Bien, cuando Mourelle de la Rúa sale de la línea de la Concepción, al llegar a la Tunara, se tuvo que enfrentar con el enemigo. 12 horas de combate, al cabo de los cuales, de las 12 horas, Mourelle salió con todos sus barcos a flote. La ayuda que le prestó Mourelle a don Santiago Liniers fue imprescindible. ¿Para qué? Para expulsar a los ingleses de Buenos Aires y Montevideo. Aquí, después de esto, Mourelle asciende a capitán de navío. En 1808 toma el mando del apostadero de Ceuta, y en 1811 asciende a brigadier. Aquí termina ya la parte de guerra, la tercera parte, pero antes de hablar de la muerte de Mourelle, vamos a relajarnos con una bonita imagen de la otra protagonista de la tarde, la mar. En la mar no se vive, pero sin la mar no habría vida. La siguiente imagen nos da una muestra de cómo el 80% de la población vive cerca de la costa, y cómo las grandes ciudades, muchas de las grandes ciudades, viven a menos de 200 kilómetros
de la costa. Y antes de hablar ya de la muerte de Mourelle, voy a mostrarles las fuentes en las que me he basado para explicarles a ustedes la vida resumidísima de este grandísimo marino español. Museo Naval, nuestro queridísimo Museo Naval, el archivo de don Álvaro de Bazán en el Viso del Marqués, los descubrimientos españoles en el Mar del Sur de la editorial Naval, por supuesto, don Amancio Landín Carrasco, importante, biografía de Mourelle, y aquí vemos nuevamente a Museo Naval, la entrada de nuestro Museo Naval, y por supuesto al protagonista y a Corme, su ciudad. Bien, la muerte de Mourelle. Mourelle muere, como ya dijo don Pío Cabanillas, muere el 24 de mayo de 1820 en Cádiz. Es enterrado en el cementerio de la ciudad hasta que el almirantazgo decreta su traslado en 1873 al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando. Mourelle de la Rúa fue un gran marino español, un gran explorador del siglo XVIII que para muchos está al mismo nivel, a la misma altura de los mejores de su época, como Lapégus, Cook, Bougainville, Malespina, etc. Destacó por su capacidad para narrar en crónicas escritas todos sus viajes y expediciones. Toda su documentación, muy conocida tanto en Inglaterra como en Londres, fue traducida posteriormente a varios idiomas. Mourelle de la Rúa fue un gran marino que tanto de subalterno como de jefe demostró siempre su gran valía. Lo mismo en los viajes y expediciones larguísimos desde las costas de California a Filipinas, como en sus intervenciones armadas. Está en posesión de varias condecoraciones, entre ellas podemos nombrar la Gran, siempre lo digo mal, la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la de Caballero de Santiago, la Caballero de la Gran Cruz de Santiago, laureada también de la Marina, y decir que pocos hombres de mar han alcanzado los logros de este gallego que surcó los océanos durante la mayor parte de su vida. Audaz explorador en las aguas, se me ponen los pelos de punta, audaz explorador en las aguas del Pacífico, tanto en las frías de Alaska como en las cálidas de la Polinesia. Pasó a combatir con honor frente a los buques enemigos, tanto ingleses como franceses, que navegaban por las costas de Gibraltar. Por otra parte, Javier García Blanco dice: una vida cargada de éxitos, de muy pocos conocida e injustamente ignorada. Mourelle de la Rúa fue un gran explorador de finales del siglo XVIII, una estirpe de exploradores de marinos del siglo XVIII, como por ejemplo Barceló, Mazarredo, Gravina, Churruca, Alcalá Galiano y otros tantos, muchos más. Y voy a terminar también otra vez con Amancio Landín Carrasco, que dice de él: valiente, conocedor de su oficio, agrio, duro e inflexible, susceptible y celoso, justo en cuanto al mando, hombre difícilmente susceptible en el combate, disciplinado y acaso distanciado. Y vamos a ver ahora la isla de Mourelle, en la Columbia Británica Canadiense. Se puso en su honor, todavía conserva el nombre. Y hasta aquí, señoras y señores, mi intervención. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y muchísimas gracias por haber venido. Fin.
tenía yo razón que no se iban a olvidar ustedes de esta conferencia. Yo espero que les haya gustado. Hay algunos minutillos si quieren para alguna pregunta, si la tienen. ¿Alguna preguntita? Quería preguntar, Señora. ¿qué pasó para que cayera en manos de los ingleses el aliado? ¿Qué pasó? Porque los ingleses, no solamente en esta ocasión, en otras muchas, se han hecho con documentación española, no solamente en este caso. ¿Cómo lo hacen? Pues mire usted, el tema de información, el espionaje, pues ha existido desde siempre. Entonces, ¿cómo lo hizo? Pues no le puedo decir, pero el espionaje ha existido, sigue existiendo y seguirá existiendo. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál era el mensaje al virrey de Nueva España, el que llevó el viaje? No lo tengo a mano. Era documentación reservada. No era un mensaje, era una documentación reservada. Solamente para el virrey de Nueva España, don Antonio Bucareli. No puedo decir. ¿Qué se sabe de este marino durante el reinado de José I? Pero estuvo hasta durante el reinado de José I, cuando estuvo por ahí navegando durante 1810 o algo así. Carlos y ya España III. estaba en manos de los franceses, ¿no? Estamos en el reinado de Carlos III. ¿Me habla de Felipe? No, en 1808 estaba José I, ¿no? Si no me equivoco, has dicho, y además es así, muy bien dicho, que en 1810 o algo así, estaba por ahí, por esos lares, navegando, y ya España estaba tomada por los franceses, nuestro rey era José I. ¿Qué se sabe de este marino durante ese tiempo? Bueno, en 1808, por ejemplo, estamos hablando de 1810, me está preguntando, ¿no? Más, pues en 1808 estaba en Ceuta y en el 11 ascendió a brigadier. ¿Qué estaba haciendo? También hay determinadas actuaciones que tampoco las he traído a colación porque no son, digamos, lo suficientemente interesantes como era también lo de Quiroga y todo esto, que lo he emitido primero por no extenderme y segundo porque creo que era más positivo hablar de descubrimientos, etc. ¿Qué le pasó en 1810? Pues no lo sé. Pues no lo sé. ¿Alguna cosilla más, señora? Yo quería saber si tuvo parejas y entonces... Sí, tuvo pareja, se casó muy mayor, que no lo he dicho, ¿por qué? Pues porque es que no me daban tiempo, pero se casó muy mayor. Es que entre tanto viaje... Claro, bueno, se casó muy mayor, ya con 50 años casi, yo quiero recordar, y tuvo 2 hijos, sí, pero ya muy mayor, sí. Murió con 70 y los hijos los tuvo muy mayor, muy mayor. ¿Alguna cosilla más? Entiendo que como no se formó en la Real Escuela de Guardia Marinas, empezó siendo oficial de mar, no los superiores, los nobles eran oficiales de guerra. Era corriente, y acabó de brigadier y jefe de escuadra, era corriente en esa época ese ascenso desde, digamos, de cuerpos inferiores a los cuerpos superiores. Lo cierto y verdad es que él ingresó ya en la Armada después en el año 1769. Ingresa ya en la Armada. Había estado en la Escuela de Pilotos de Ferrol como pilotín y cuando ingresa en la Armada ya entra como marino. Primero como alférez, lógicamente, como piloto, va destinado a San Blas de Nayarit como primer piloto. En 1775 va destinado como primer piloto y después va ascendiendo en la escala de la Armada, evidentemente. Después después de este primer viaje de descubrimiento asciende al alférez de fragata, el rango militar habitual. Llegó hasta brigadier, que es una categoría que hoy ya no existe. ¿Una más? Pues muchísimas gracias a todos.